¿Alguna vez escuchaste el término hepatomegalia? Básicamente significa que el hígado está agrandado, pero esto puede deberse a muchas causas diferentes. Mi nombre es Alejandro D'Angelo y hoy te voy a explicar por qué ocurre, cómo se diagnostica y cuándo deberías preocuparte. ¿Qué es la hepatomegalia? El hígado es un órgano vital que normalmente pesa entre 1,2 y 1,5 kilos en los adultos. Cuando se agranda más allá de su tamaño normal, es decir, en relación a la dirección cefalocaudal, normalmente mide 15 centímetros de diámetro y, en lo que sería la relación lateral, en su ancho, mide 26 centímetros de diámetro. Cuando se superan estos parámetros, entonces estamos hablando de lo que sería una hepatomegalia. Pero esto no es un signo de enfermedad en sí misma, sino que es un signo de que algo más está ocurriendo en el organismo. Pero, ¿para qué sirve el hígado? Entre las funciones del hígado podemos encontrar diferentes elementos que nos van a ayudar a orientar cuáles serían las causas o lo que está sucediendo en nuestro organismo. Pero para ello debemos conocer cuál es la funcionalidad del hígado. Básicamente, participa en lo que sería el metabolismo de carbohidratos, proteínas y lípidos, ayudando a mantener equilibrados los niveles de glucosa en sangre, las proteínas y las grasas. También participa en la eliminación de toxinas, facilitando que toxinas tóxicas para el organismo sean filtradas y excretadas del organismo. A su vez también participa en la producción de bilis, que es necesaria para la digestión de las grasas en el intestino. A su vez, participa en lo que sería el almacenamiento de vitaminas, como la vitamina A o el metabolismo del hierro, y también regula lo que sería la funcionalidad hormonal. De esta manera, produce o participa en la regulación de dichas sustancias que participan en el funcionamiento habitual en el día a día de nuestro organismo. También participa en la producción plasmática de proteínas. Produce proteínas esenciales como la albúmina y factores de coagulación que mantienen la presión sanguínea y evitan las hemorragias. Pero debemos preguntarnos cuáles son las causas de la hepatomegalia. Las causas pueden ser muy variadas, pero en general las podemos dividir en tres grupos principales, como ser enfermedades hepáticas, como la hepatitis viral, la cirrosis, el hígado graso, entre otras; enfermedades infiltrativas, como tumores, leucemia o amiloidosis; o trastornos vasculares, como la insuficiencia cardíaca congestiva o el trastorno de Budd-Chiari, que lo que produce es una alteración en la circulación hepática, con lo cual produce un agrandamiento del mismo. Entre los síntomas asociados podemos encontrar dolor o molestia en el hipocondrio derecho. A su vez también podemos encontrar fatiga y debilidad, la aparición de la piel amarilla, denominada ictericia, y a su vez también podemos encontrar un agrandamiento abdominal por acumulación de líquido, denominado ascitis. ¿Cómo realizamos el diagnóstico de hepatomegalia? En primera instancia, podríamos realizar una exploración física para poder evidenciar el agrandamiento hepático. De esta manera, podemos medir mediante la palpación, o mejor dicho, mediante la percusión y tratar de palpar al hígado, podemos medir el tamaño aproximado del mismo para poder saber si está agrandado o no. También podemos complementar con un método denominado ecografía o ultrasonido para poder no solo evaluar el tamaño del hígado, sino también poder observar la morfología del mismo. En casos necesarios, también se puede complementar con una tomografía. A su vez también, para complementar el análisis, debemos saber cómo está funcionando el hígado, y es por eso necesario realizar un análisis de sangre en busca de las enzimas hepáticas y otros elementos que nos ayudarán a investigar acerca de cómo está funcionando el hígado actualmente. Debemos recordar que el hígado es un órgano resistente, pero si se agranda, lo más prudente es investigar la causa. Es por eso que frente a algunos de los síntomas que hemos estado charlando en este video, lo más recomendable es consultar al médico para despejar cualquier duda y llegar a un diagnóstico temprano de ser necesario. Espero que el video les haya sido de utilidad. Cualquier duda o pregunta pueden dejarla en los comentarios y serán respondidos a la brevedad. Muchísimas gracias.